Nuevamente es un privilegio estar aquí, ocupar este lugar en esta mañana para compartir algunos conceptos de la palabra de Dios. Como decíamos en el día de la celebración de la madre o de las madres, en aquella ocasión decíamos que la felicitábamos no simplemente por el día de la celebración, sino por el papel que Dios les dio, que Dios les encomendó, la misión que Él les presentó, por el plan que desarrollan, por el trabajo que desarrollan en el hogar y en la sociedad. Igualmente, hoy, Día de los Padres, me incluyo. La felicitación no es solamente por celebrar este día, por estar celebrándose el Día del Padre. La felicitación es por el tremendo papel, la tremenda misión que Dios nos encomendó. Felicitaciones a los que próximamente van a ser padres también. ¿Por qué no? Y que sepan de una vez la gran responsabilidad que Dios nos ha dado, que Dios les da, que no es otro que la de ser sacerdote en el hogar, en la familia. Sacerdotes para la instrucción, para la enseñanza, para ser el ejemplo en el hogar y en todo lugar donde se encuentre. Así que nos felicitamos por esa misión. Demasiado grande, hermano. Si Dios no nos ayuda, si Dios no nos guarda, si Dios no nos bendice, si Él no nos enseña a nosotros, que por cierto es un privilegio llevar ese título, Padre. Él es nuestro Padre Celestial y se digna de encomendarnos a nosotros una misión muy grande como padres. Damos gracias a Dios por ese papel. En esta mañana vamos a considerar, no podemos hacer todo, pero algunos roles que Él nos ha encomendado los vamos a mencionar, vamos a explicar un poco. Quiero advertir que muchos de estos conceptos ustedes los conocen, ustedes lo saben. Y quizás pues, no vamos a decir, bueno, eso lo sé ya. Más bien vamos internamente a darle gracias a Dios porque nos los está recordando. Nos lo está volviendo a recordar. Y eso es bendición del Padre Celestial. Así que muchos de estos aspectos, o algunos de estos aspectos, sería un repaso de lo que ya todos hemos oído de los que enseñan sobre la familia. Gracias a Dios por eso. ¿Dónde están los padres de hoy? Sería una pregunta que vamos a estar recordando, mencionando, preguntando, ¿dónde están los padres? Vamos a leer unos versículos antes de entrar de lleno en unos conceptos que tenemos para este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 1. Saben que es, por lo menos para mí, muy difícil mencionar padre solamente.
Algunas veces voy a mencionar madres y algunas veces voy a mencionar hijos. Así lo hacen algunos textos la misma palabra de Dios, porque es la familia. Es la familia. Y en vez de dividir, de fracturar, Dios lo que hace es unir, acercarnos, padres, madres e hijos, la célula fundamental de la sociedad, de esta sociedad tan deteriorada, por cierto. Entonces, vamos a ubicarnos en Proverbios capítulo 1, y ahí vamos a encontrar ya algún versículo en el cual se mencionan padres, madres e hijos. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí viene un versículo, como les dije, donde se menciona ya el papel del padre. Se menciona la madre, se menciona el hijo. Esto es para los hijos ahora, en este momento. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ahí hay un papel, una misión, un trabajo para el padre. Ya mencionado aquí. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Subrayen en su mente la palabra instrucción o enseñanza, puede ser. Y no desprecies la dirección de tu madre. Y ustedes pueden seguir leyendo después todo lo que se menciona aquí en el capítulo 1 de Proverbios. Un libro, por cierto, excelente para conocer por qué se debe instruir a los hijos, por qué se debe enseñarlos, cómo debe hacerse, a quién debe acudirse en un momento determinado. Proverbios capítulo 1. Y en el capítulo 4, creo que fue leído algún versículo ya por algún niño en esta mañana, Proverbios capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza ¿de quién? ¿Sí? Un padre. Otra vez, la enseñanza de un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, dice el sabio Salomón, dedicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón sus razones, mis razones, guarda mis mandamientos y viviréis. Con esta introducción vamos al quinto libro
de la Biblia, Deuteronomio, que también leyeron algunos versículos en el capítulo 6, Deuteronomio, capítulo 6. Capítulo 6 de Deuteronomio. Permítame decirles, hermanos, recordarles que en esos capítulos 6, los anteriores, se mencionan, se habla de los estatutos, los decretos, las enseñanzas, los mandatos que Dios dio al pueblo de Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto y los introducía en la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel, para que los pusieran por obra. Entonces aquí, en el capítulo 6, dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando, ¿cuáles palabras? Los decretos, las enseñanzas, los mandatos que estaba dando o había dado a través de su siervo Moisés para el pueblo allá en la tierra de Canaán. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu vida. Corazón, ¿verdad? Mente, emociones, voluntad, todo el ser interior, el corazón. Estas palabras que yo te mando hoy, todos estos decretos, todos estos mandatos, en primer lugar estarán sobre tu vida. ¿La vida de quiénes? De los padres. Porque luego dice, y las repetirás a tus hijos. Lo primero, sobre tu corazón, sobre tu vida, los obedecerás. Y luego los repetirás a tus hijos. Aquí hay como dicen los maestros, un método de enseñanza, ¿no? La repetición. Repetirás. ¿Cuándo? Desde pequeño. Incluso algunos dicen que las madres deben comenzar a enseñar cuando está en el vientre el hijo. Ellas les cantan, ellos oyen. Hablan palabras de la Biblia, ellos oyen. No como se enseña por ahí en algunas partes en el día de hoy, no, que el niño solamente entiende u oye cuando nace, pero que mientras tanto no tiene vida. Según la palabra de Dios, falso. Por allá en algún lugar dice un profeta, mis ojos vieron, mi embrión lo vieron tus ojos, mi embrión. Sí. Qué interesante. Otros dicen que a los 6 meses. Me acuerdo de un video que nos pasaron en cierto lugar. Pasaron porque se celebraba precisamente la Semana de la Familia en ese lugar. Y entonces pasaron un video, una película de una mujer embarazada que fumaba. Una mujer embarazada que tenía el vicio del cigarrillo. ¿Y sabe lo que hacía el embrión? ¿Sabe lo que hacía? Fumaba. Y salía una especie de humo.
por el embrión. La idea de ese médico que pasaba ese video era para prevenir a las madres que tienen el vicio del cigarrillo cuando están embarazadas. Están haciendo ya, enseñándole a que después sea fácil para ese bebé, para esa criatura, para esa persona. Tienen vida no desarrollada, por supuesto, pero ya pueden recibir enseñanza. Pero aquí en la porción, en Deuteronomio 6, habla a los padres. Estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Vas a ser ejemplo. Para que puedas aplicar el método de la repetición a los hijos, vas a ser ejemplo. Ejemplo vivo. Y usted ha leído todo lo demás, ¿verdad? Ajá, ¿dónde va a ser el ejemplo? ¿Dónde repetirás? Bueno, en la casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, por el camino, etcétera, etcétera, como hacían los judíos. En todo lugar. En todo lugar. Si va con ese niño pequeño por un campo, ¿qué se le puede enseñar? Por un camino. Imagínese la naturaleza. Decirle, mire hijo, todas esas flores que vemos aquí alrededor en este camino, esa es obra de Dios. Ahí hay una enseñanza. Y yo le agregaría, y disculpen, pero qué buen gusto tiene el Señor. Qué buen gusto tiene el Creador. Nuestro Dios, nuestro Creador, con las flores, con los árboles, con la naturaleza, que de paso el hombre la quiere destruir. Estas cosas que yo te mando hoy, todo eso que Él dio a los padres, precisamente, las repetirás a tus hijos. Y no cansarnos, no cansarse los padres, los más jóvenes, por ejemplo, de repetirlas a los hijos. Pero qué malo es el ejemplo aquel que no ayuda y que los hijos se frustran cuando observan un mal ejemplo. Permítame compartir acerca de un jovencito, quizás 10, 12 años. Estaba en una campaña, en una iglesia, en determinada iglesia, en determinado lugar de Venezuela, por una semana, predicando por las noches, pero por las tardes el pastor colocó pues consejería para que viniera a conversar, consultar algunos problemas con este servidor para ayudar a algunas personas que estaban pasando por problemas. Los problemas siempre están presentes, de diferente índole. ¿Sabe quién fue a conversar conmigo? Ese joven, un joven. Creo que tendría como 12 años. ¿Su problema? Atención, que yo aprendía ese día algo y sigo aprendiendo. No hay edad para no aprender. Me contó la terrible frustración que tenía con su padre, porque él creía que era lo mejor, gerente de una compañía. ¿Y cuál no sería su desilusión cuando un día llegó alguien
amigos de su padre. Se sentaron un poquito retirados de la sala principal y fueron a cierta parte. Y entonces él, sin querer, oyó algo que le llamó la atención. Estaban hablando. Oyó como el padre le decía al amigo, y ya sabes, tenemos que tener 2 libros de contabilidad, uno para presentarlo, uno en el cual se prueba que pagamos los impuestos, pero en el otro las ganancias son mayores. Es decir, vamos a ponerlo en una palabra, una trampa. Aquí entre nosotros, hermanos, no me corran la voz por ahí, aquí entre nosotros, pero hay personas que hacen trampas. Y no personas cualquiera. De mucho arraigo. Yo no sé, pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aun uno. Ese niño o ese jovencito tenía una imagen de su padre en un nivel sumamente alto. Y cuando oyó, porque él me dice, ¿por qué él me dice siempre que no mienta? El papá le decía al niño, no mientas, no digas mentiras, no robes en el colegio, no le quites a nadie un lápiz ni borrador, no en la escuela. Ahora él es un tramposo. Resultado, frustración. Frustración. Sí, para él. ¿Qué dice el texto? Estas cosas que yo te mando hoy, lo dice Dios, ¿verdad? A través de Moisés. Estarán sobre tu vida, sobre mi vida. ¿Por qué se debe enseñar lo correcto? A través del ejemplo. Porque Dios lo manda, porque Dios lo ordena. A veces nos preguntan, ¿por qué debo enseñar esas cosas y otros mandatos? Porque Dios lo ordena. Si hay algo que Dios aprecia muchísimo, en todos, en un padre, es la obediencia. Enseño no porque alguien me dice que enseñe aquí a los hijos, sino porque Dios lo manda. Siempre debemos ir al original. ¿Y el original es quién? Dios, su palabra. Su palabra. A veces se dice, y lo oía yo vengo de un campo, soy hijo de padres campesinos, y oía decir a un padre o a una madre, en un momento determinado, a un muchacho, no digas mentiras porque el diablo te va a llevar. Y uno iba creciendo con esas ideas. No digas mentiras porque Dios es la verdad. Hay que llevarlo al original. Y esa es una de las fallas en el día de hoy. ¿Por qué no debo hacer tal cosa? Porque Dios no lo hace. Porque Dios dice que tal cosa es pecado. Por ejemplo, hablando de la inmoralidad. ¿Saben por qué? No lo debemos hacer, al decir a los hijos. Porque Dios es santo. Porque Dios es santo, puro. No inventar cuestiones, leyendas, historias o amenazas. No debes hacerlo porque yo digo que yo soy el que mando aquí y no debes hacerlo. No.
no podemos ser padres autoritarios. Debemos ser padres con autoridad, que es diferente. Con autoridad generada por el ejemplo, que ellos están observando todo el tiempo. El buen ejemplo genera autoridad moral, autoridad espiritual. El buen ejemplo está diciendo, hagas lo que yo digo. Aunque no se dice eso en palabras, pero está diciendo, el buen ejemplo está diciendo eso a los hijos. Hagas tal y tal cosa porque yo digo. El que dice, hágalo porque yo mando. No. Ese autoritarismo no es bueno, no es correcto. Repito, una cosa es ser autoritario y otra cosa es ser con autoridad. Una cosa es el autoritarismo, no trae cosas buenas, y otra cosa es tener autoridad para decir, haz esto, haz aquello. Estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sé un ejemplo para que puedas enseñar, para que puedas repetir. Porque el texto lo dice y así fueron la orden de Dios. La repetirás a tus hijos. ¿Por qué enseñamos? Porque Dios lo manda. Porque Dios lo ordena. Viene directamente de la palabra. ¿Dónde están los padres que enseñan, instruyen a los hijos desde su niñez en la palabra de Dios? ¿Dónde están? En el mismo Proverbios 22:6 encontramos lo que todos conocemos, ¿verdad? Y todo maestro de escuela bíblica lo sabe de memoria desde el principio. Instruye al niño en su camino. No, cuando fuere viejo o adulto, no se apartará de él. Instruye, enseña. Enseña por el ejemplo. Por el buen ejemplo. Claro, con palabras también. ¿Qué estaría pensando el proverbista cuando dijo instruye además? ¿Qué estaría pensando? ¿No estaría pensando también en la corrección? ¿En la disciplina? Porque la instrucción, porque la disciplina, el corregir, es parte de la instrucción. Forma parte de la enseñanza. Instruye. Por ejemplo, si leemos en otro versículo del mismo libro de Proverbios, vamos a encontrar algunas palabras, algo muy interesante, las conocen. Vamos a Proverbios otra vez. Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29. Entonces, estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hemos visto algo sobre la instrucción. Enseñarles los valores morales, espirituales, la palabra de Dios, por el ejemplo, también por palabras, por supuesto. Ahora, la corrección, como parte de esa instrucción. ¿Quieren acompañarme en la lectura del versículo 17, por favor?
Todos juntos. A ver, al unísono. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige. ¿Verdad que le dije que en el libro de Proverbios encontramos todo el tema acerca de la instrucción para los hijos, prácticamente? Claro, hay que ser minucioso y buscar ahí, pero es interesante. Otra vez la pregunta, ¿por qué Dios manda corregir? Porque es Dios. ¿O creían ustedes que es el pastor? Que es el predicador. Dios manda corregir. Él mismo manda corregir. Que hoy día se implementen ciertos métodos, ciertas maneras, ciertas formas. Está bien. Corrige. Disciplina. ¿Y qué problema cuando no se hace? Ustedes lo saben. Retrocedan un poquito. Unos versículos atrás del mismo capítulo 29. ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Lo han leído? A ver, versículo 15, todos juntos, por favor. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara. Recuerdo que mi primera maestra de escuela dominical allá en el pueblo, siendo muy jovencito, cuando me convertí al Señor, decía la vara evangélica. La vara evangélica. La vara. Hoy lo llamamos cinturón, correa, en fin. Ella lo llamaba la vara. ¿Y qué dan? No puedo creer esto, de verdad. A ver, pero tengo que creerlo porque lo dice la palabra de Dios. Dan sabiduría. ¿Cuántas madres no se han sentido avergonzadas con un muchacho que comete cuestiones extrañas en un momento determinado? ¿No? Estaba en un consultorio una vez, cierto lugar, y había una señora con una niña pequeña caminando ahí. Y esa niña comenzó a pisar a todos los que estábamos ahí. Pasó por todos, me pisó los zapatos. Y al otro, que estábamos esperando ahí, en una sala. Y la madre, ¡ay, qué niña tan graciosa! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero lo creo, lo vi, no estoy contando una historia que me contaron. Lo vi ahí. Y todos limpiándonos los zapatos un poquito después. Y ella riéndose. La vara y la corrección. En aquel tiempo en ese día no tenía mucha experiencia sobre este asunto, pero sí pensé, caramba, si fuera hija mía, yo no sé. ¿Qué pasaría? Hoy día, con más experiencia, si se presentara ese caso, diría algo así. Pero esto no, como por 2 o 3 meses para entregársela como una seda. Porque la vara da sabiduría, la vara evangélica.
¿Dónde están los padres que corrigen a sus hijos? Es un mandato de Dios. Y vuelvo y digo, si no se obedece ese mandato, eso es un pecado. ¿Saben por qué? Porque la desobediencia es pecado. Toda desobediencia es pecado. Pero yo no he hecho nada. No, está desobedeciendo un mandato. Menos mal que los hijos no están aquí mucho, ¿no? Están en clase, ¿no? Porque esto es para los padres y las madres. La corrección es un mandato de Dios. Este que está aquí, un padre hijo de un padre campesino, pero cuando no entregaba el vuelto de la bodega ya en ese campo, yo recuerdo, un medio, por decir algo, y lo guardaba, y no lo entregaba, y pasaban 2 días, se le olvidó a mi papá a comprar caramelos, medio de caramelos, eso era un montón. Los 2 días, ¿y el medio devuelto de la bodega? Venga acá, 3 correazos, correas de estas, y me decía, en mi familia no quiero hijos ladrones. ¿Qué me estaba enseñando? La integridad, la honestidad. Cuando decía una mentira, castigo. Porque no quiero en mi familia mentirosos. Yo después al tiempo me he preguntado, todavía no tengo la respuesta exacta. ¿Por qué un padre campesino que apenas sabía leer enseñaba esas cosas? ¿Por qué? No había de universidad, hoy hay universidades por montones, maestros por montones, maestros psicólogos que enseñan materias sobre el asunto de cuestiones de comportamiento de los hijos. Él nunca oyó una clase sobre honestidad, sobre integridad. ¿Qué lo impulsaba a él a castigarme? Le debo valores espirituales a mi padre campesino, lo reconozco, los debo. Sumamente interesante. Y la pregunta sigue, ¿dónde están los padres que hoy disciplinan a sus hijos? Quizás con dolor en su alma, pero los disciplinan. ¿Por qué? Porque mucho amor y ninguna disciplina, resultado padres permisivos. Y el otro resultado, hijos rebeldes. Sí, hay mucho amor, se les ama, se les quiere, qué bueno, y se les da todo, pero no se disciplinan. Mucho amor y mucha disciplina en el momento adecuado, hijos, padres con autoridad e hijos obedientes. ¿Sí? Sabios, porque el versículo anterior decía o dice, la vara da sabiduría. Aprovechando esto que estoy diciendo no lo tenía en mente para decirlo, pero muchas veces lo he oído y ustedes lo saben. ¿Sí? Y esto para los padres, y si las madres quieren escucharlo, bueno, escúchenlo, escuchen, todos. Prometerles castigo a los hijos y no cumplirles. A ver, ellos van
a saber eso y van a manipular. Prometerles y no cumplirles. Mi esposa y yo estábamos en un colegio allá en Ciudad Alianza, Estado Carabobo, y ella enseñaba y yo hacía la labor de consejería y estaba cerca del aula donde habían 2 niños. La maestra salió y dejó, y uno de ellos, 3º o 4º grado, entre ellos conversaban. Esto no me lo contaron, lo oí. Ustedes pueden corroborar si eso sucede en el día de hoy. Uno le preguntó, ¿tu papá, tu mamá, tu papá te castiga cuando hace algo mal? Y le respondió, chamo, me prometen y me prometen y me prometen y nunca me castigan. ¿Ah? Y el otro le responde, a mí también. Así que, ¿qué importa que hagamos cosas, que cometamos esto o lo otro? Si nos prometen y no cumplen. ¿O es que ustedes creen que los niños no saben las cosas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los padres? Ellos lo aprenden, como decía mi hermano director, aquí. Ellos oyen muchas cosas, todo, y silenciosamente. Y a la edad de 12 años se regresan contra los padres que no hicieron lo que debían hacer. Dicen los especialistas en esta materia. ¿Por qué? Porque ellos acumulan. La mente de los niños es como una esponja que recibe y recibe y recibe. Y llega el tiempo cuando la esponja comienza a exprimirse. El mandato es corregir, disciplinar de manera correcta, por supuesto. Dios le ha dado a los niños pequeños y a todos, ¿no?, unas partes acolchonadas, ¿ves?, para que no sufran mucho, pero para que sientan el calor de la mano de un padre o de una madre. Como decía una niña como de 12 años, una jovencita, cuando cansados de tanta irrespeto, al fin se atrevieron a darle unas nalgadas y llorando para el cuarto, sollozando, decía, ¡ay, qué bueno, lo necesitaba! Ellos necesitan el calor del castigo, de la disciplina. En el día de hoy te prometo, si sales bien te prometo, si esto, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer, en fin, ¿qué podemos esperar? Pertenezco a una generación, hermanos, pertenezco a una generación fuerte que una mirada, y aquí muchos podrán corroborar, yo no sé, una mirada del padre cuando estaba hablando con alguien y uno se acercaba, eso decía, nos vemos más tarde. ¿Ve? Nos vemos más tarde. Porque se está acabando aquí entre nosotros, y no me corran esto por ahí. Aquí entre nosotros, hermanos, por favor, esa generación se está acabando. Estamos comenzando a vivir en una generación de cristal que se quiebra en cuestiones de rechazo a los principios espirituales. Yo agregaría esto, una generación de porcelana. No la generación de hierro fuerte, con la cual muchos fuimos criados. Y yo no estoy diciendo aquí que tiene que ser exactamente, no.
En fin. Pero doy muchas gracias a Dios que me crié en una generación donde no habían esos aparaticos. Ahí me crié. Porque todo está ahí. Y esta generación en el día de hoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué les espera a aquellos niños que no reciban el castigo apropiado? ¿Dónde están? ¿Dónde están las personas que interceden por sus hijos, que cumplen con la función sacerdotal? No vamos a leer el versículo, pero en Job capítulo 1, este hombre que sufrió muchísimo, Job, cuando estaban en fiesta los hijos, en cuestiones y tal, dice un versículo que él, levantándose de madrugada, intercedía por ellos. Intercedía por ellos constantemente. ¿Y qué dice? Usted lo sabe también. Josué, cuando da su último discurso al pueblo. Ustedes pueden creer lo que quieran creer, en los dioses que ustedes quieran. Del versículo 24 del último capítulo de Josué. Crean y hasta le mencionan los nombres de algunos dioses. En este, en el otro, usted puede. Ya toma seguramente la mano de la esposa y los hijos y pasan al frente de pie y levanta la voz y dice, pero yo y mi casa serviremos o servimos a Jehová. Digan lo que digan. ¿Qué importa el que dirán? ¿Qué importa? Es mi familia. Y hemos tomado la decisión de servir al Señor. ¿Dónde están los padres que cumplen? No tanto que cumplen, sino obedecen la función sacerdotal que Dios les encomendó, que Dios nos encomendó. Y, hermanos, para bien, con mucho gusto, compartir la palabra de Dios. Voy a compartir con ustedes un ejemplo, regresando quizás un poquito a lo de la corrección. Eso me marcó, ese ejemplo. Tampoco me lo contaron. Soy de un pueblo donde habían misioneros de la Misión Alianza. Hay una academia allá, de estudiantes norteamericanos, en una escuela, ellos allá. Y estando el hermano encargado de la iglesia en ese tiempo, siendo joven, misionero, fue mi vamos a decir, mi instructor, mi discipulador. No lo hacía en un aula, siempre buscaba un pretexto, vamos a visitar a fulano, vamos para en el camino, entonces darme lecciones. Qué interesante, ¿ves? Y muchas de las lecciones que yo he aprendido las aprendí caminando con hermanos en muchos lugares. Y ese hermano, yo estaba en su casa visitándole, eran como las 10 de la mañana, recuerdo muy bien, y llegó varios hijos, uno de ellos, adolescente. Estamos en la sala y él llega rápido, abre la puerta y entra y le dice algo en inglés a el papá. Y él le señala, o sea, que se vaya al cuarto. Después él me lo tradujo. Me dijo, me acaba de decir que ha cometido una indisciplina, que ha irrespetado a la profesora y lo han sacado del aula. Me lo acaba de decir. Y me dice, papá, merezco castigo suyo hoy. Eso me asombra también, que un hijo le diga al papá, merezco el castigo. Porque sabía que era
que no había otra alternativa. Y le acabo de decir que me espere en el cuarto. Y si es posible, con los pantalones abajo. Yo primero le explico, le digo, como lo hacía con todos. Él diciéndome lo que iba a hacer. Primero le digo, hijo, porque te queremos, porque te amamos, te castigamos. Por eso. Y 2 o 3 correazos, porque era un cacho ya grande. Ahí nos abrazamos. Está hablando de la manera como él disciplinaba a sus hijos. Y él llorando también. Me ha dolido en el alma tener que castigarte. Me duele, me ha dolido. ¿A ti te ha dolido físicamente el cuero? A mí me duele el alma tener que hacerlo. Pero debo hacerlo. ¿Sabe por qué, hijo? Porque amo a mi Padre Celestial. Y es un mandato de Él que yo te corrija. Luego, el hijo le decía, él le decía, otras veces que hizo el castigo, papá, no te aflijas, no te angusties. Ahora el hijo consolando al papá. No te preocupes, pero yo te quiero, te amo mucho. Ese hermano tiene hijos misioneros en diferentes partes. Él ya está en la presencia del Señor, en otros lugares, en otras partes. Pero sobresalía en él obedecer la palabra de Dios. Obediencia. Con razón. Quizás han leído el versículo de Proverbio, ¿no? El que ama a su hijo tempranito lo castiga, lo disciplina. ¿Ve? Hoy se confunde una cosa con la otra. Si yo amo mucho y por eso no voy a castigarlo. No. La Biblia dice, el que ama a su hijo desde temprano, queremos una generación nueva, fuerte, hermanos, obedezcamos la palabra de Dios en la función sacerdotal que Él nos ha encomendado, hermanos. Si Dios le ha hablado, si Dios le ha hablado algo, dígale, Señor, gracias. Gracias. Si le ha hablado en algo. A mí me ha hablado el Señor. Preparándome, me ha hablado. Enseñando, me ha hablado el Señor. Tomemos un minuto, hermanos, un minuto. Inclinemos la frente. Nuestros rostros delante de Dios. Padres y madres e hijos, si quieren hacerlo en este momento. Incline. En su mente ahí, en su corazón, dígale, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Porque tú nos enseñas constantemente. Y si quiere decirle algo más, dígale algo más. Si hay algún amigo que no conoce al Señor, dígale, te entrego mi vida al Señor. Te entrego mi vida, mi corazón. Y hago del Señor Jesucristo, tu Hijo, que murió en la cruz por mis pecados, lo hago mi Salvador en este momento. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la función que tú nos has encomendado.
Gracias, Padre Celestial, por nuestros hijos. Gracias. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, oramos. Amén.